Comenzamos entonces con profetas. Vamos a orar y comenzamos con este nuevo ciclo. Nuestro Padre Celestial, nuestro buen Señor, queremos encomendar este nuevo ciclo de trabajo en la escuela ministerial. Queremos pedirte, Señor, que tú bendigas todo lo que vamos a hacer de principio a fin. Queremos pedirte, Señor, que ilumines cada una de las clases, nuestros conocimientos, Señor, nuestra asimilación y sobre todo que podamos atesorarlo en el corazón y llevarlo a la práctica. Dios mío, vamos a trabajar la literatura de los profetas y yo te ruego, Señor mío, que nos ayudes mucho porque yo sé que es más complejo que otras partes de tu palabra. Ayúdanos, Dios. Lo encomendamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Antiguo Testamento 3 y vamos a meternos ahora en los profetas. Entonces, en este logo, ¿no es cierto?, de escuela ministerial, nuestro esquema básico, en este trimestre corresponde Consejería y Liberación, que acabamos de terminar, y ahora nos metemos con Antiguo Testamento 3. En nuestra malla usted está ahí, ¿no es cierto? Entonces, para que nos vayamos ubicando, estamos en el año 2 y todavía faltan otros 2 cursos aparte de este, de manera que tenemos que puro animarnos nomás, ¿ya? Y queda un año 3 para que puedan entonces irse programando. Esta es la clase introductoria, donde vemos todos los requisitos, el material que ustedes necesitan y qué tienen que hacer, cómo van a ser evaluados, y eso es importante también de saber. Así que comenzamos. En primer lugar, y ya habíamos dicho, ustedes tienen que tener como material los libros de los profetas 1 y 2 y los discos. Lamentablemente no está completo el programa, ¿no es cierto?, en términos de material, porque he logrado hacer solamente los profetas menores, los 12. No vamos a tocar nada de los profetas mayores, que es una pena, pero es lo que se puede hacer para un curso tan breve. Pero estoy convencido de que con los 12 profetas menores, que se llaman menores porque son simplemente libros más pequeños, entonces con ellos podemos tener un muy buen panorama de lo que los profetas dicen a través del Antiguo Testamento. Igual uno tendría que hacerse el objetivo de estudiar alguna vez a los profetas mayores, ¿no es cierto? Pero básicamente el contenido de lo que tienen allí se refleja por lo menos en los profetas menores. El curso de Profetas Menores 2 está completamente grabado en audio y tiene sus propios PowerPoint. Por eso que vamos a poner mucho más énfasis en el curso o en el libro Profetas Menores 1. Y lo dividí así porque básicamente son los primeros siglos, siglo IX, siglo VIII y siglo VII, los profetas 1, y siglo VI y V, los profetas 2. Entonces, los profetas 2 tienen algunas cosas que son muy particulares, muy interesantes, pero ya lo hice como curso. En cambio, el profetas 1 no lo he tocado jamás. Por eso que va a ser importante que ustedes estudien profetas 2 un poco más con el material que ya existe, que por supuesto veremos cosas acá, pero no tan detalladamente como profetas 1. ¿Se entiende? Para profetas mayores, yo quisiera recomendarles en el curso que alguna vez hice que se llama Los Últimos Tiempos, que fundamentalmente es el curso de Apocalipsis. Allí, en algunas clases, que creo que son 4, se trabaja el libro de Daniel. Entonces, si ustedes quieren un profeta mayor, como Daniel, que tiene cosas muy particulares por su énfasis escatológico, allí está desarrollado. Y hay un disco también donde predico de manera completa el libro de Jonás, que se llama, me parece, la serie Jonás y la misión de la iglesia. Y creo que es un muy buen ejemplo también para ver cómo entender al profeta y la relación que tiene con la iglesia en el presente. Así que ese material está disponible, si ustedes lo quieren, para poder aumentar la biblioteca, ¿no es cierto?, y ejemplos. Pero sigamos con los materiales y asignaciones. En primer lugar, entonces, tienen que tener este material y tienen que hacer un reporte sencillo de lectura
de ambos libros. ¿Qué significa un reporte sencillo de lectura? Simplemente pasarme un papelito que diga lo leí. Eso es todo, no tiene gran complicación, ¿no es cierto? Es totalmente función de la confianza. Ustedes me dicen lo leí, yo les creo que lo leyeron y se acabó. En segundo lugar, tienen que mostrarme los libros donde ustedes hayan contestado cada uno de los espacios que tienen, porque cada uno de los libros tiene secciones como estas, ¿no es cierto?, donde están pedacitos en blanco. Y esos pedacitos en blanco se llama trabajo de observación, porque tienen que ir leyendo el profeta en la Biblia y contestando algunas preguntas. Entonces, eso que se llama ahí contestar y mostrar los cuestionarios, significa que tienen que llenar estos cuestionarios y al final del curso ustedes me entregan el libro, yo reviso que esté lleno y se los devuelvo. Eso es todo. Así que eso tampoco tiene ninguna complicación y tiene el objetivo de ir ayudándoles en la profundización de la lectura. Una segunda asignación es que, como dije, Profetas 2 incluye 2 discos de audio y los vamos a usar. En primer lugar, como asignación, ustedes tienen que escuchar las clases en audio que están allí, clases en vivo de Profetas 2 y hacer un reporte simple de haberlo escuchado. Nuevamente una hojita que diga lo escuché. Eso es todo. Pero además hay un segundo disco. En el primero están las clases en vivo y el disco lo dice. En el segundo son mensajes. Y son mensajes sobre algunos de los profetas del libro 2. Pero no es mensaje de todos. Sin embargo, son 10 mensajes sacados de esos profetas. Tienen que escuchar esos mensajes y usarlos como ejemplo para ustedes elaborar 2 mensajes, como si los fueran a dar a la congregación, 2 mensajes por escrito, pero con los temas de los profetas 1. ¿Se entiende? Si ustedes, por ejemplo, escuchan Profetas 2, van a ver mensajes sobre Ageo, van a ver mensajes sobre Habacuc, qué sé yo. Entonces ustedes tienen que tomar mensajes sobre los profetas 1. Amós, Miqueas, Abdías, qué sé yo. De esos profetas, ustedes tienen que elaborar 2 mensajes escritos, como si los fueran a predicar. Y realmente si les salen muy buenos, si son muy buenos, los van a predicar. ¿Bien? Así es que es una tarea, un desafío. Toman el modelo de lo que yo hice y se hacen una idea, copian y lo hacen, pero de los profetas 1. Entonces es una copia, pero de algo nuevo. ¿Se entiende? Ya, esa es una linda tarea y espero que la disfruten y que la hagan, porque si no, le va a ir mal, ¿no? Tercera asignación. Tienen que leer en la Biblia, además de los profetas, que es obvio, ¿no es cierto? Tienen que ir leyendo los 12 profetas menores junto con los libros para poder contestar los cuestionarios. Además, tienen que leer en la Biblia Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras y Nehemías, que son los libros bíblicos que tratan sobre esta época. Entonces, como lo reportan, en primer lugar, un reporte simple de lectura. Nuevamente una hojita que diga, leí Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, etc. Y en segundo lugar, tienen que elaborar una tabla, y esta tabla es súper entretenida. En esta tabla, ustedes van a decir, por ejemplo, profeta, no, me equivoqué. Profeta. Entonces, digamos que ustedes están en el profeta Amós.
Entonces, ustedes colocan acá reyes. ¿Qué reyes corresponden a la época del profeta Amós? ¿Con qué reyes trabajó? Entonces ustedes a lo mejor ponen de Israel eran tales y tales reyes. De Judá eran tales y tales reyes. Esto ya está hecho, porque ustedes lo van a ver en los libros, esas tablas yo ya se las entregué. Entonces hasta ahí no hay nada que hacer. Pero lo que sí van a hacer es colocar los pasajes bíblicos que corresponden a esos reyes. La verdad es que es un trabajo re simple, pero que les va a obligar a ubicarse. Y ustedes lo pueden marcar eso también en su Biblia. Por ejemplo, si dicen del rey Joram, por decir cualquier cosa, ¿no es cierto? Ya aquí, Joram. Entonces, eso aparece a lo mejor, y estoy puro inventando, ¿me entienden? Primera de Reyes, capítulo 8, del 1 al 15. Ahí está. ¿Me entienden? Pero además está el rey Ezequías, ¿ya? Y entonces eso aparece en Primera de Reyes, capítulo 9, y además está en Segunda de Crónicas, capítulo 4. ¿Me entienden? Y entonces su tabla se va conformando así. ¿Se ve? Esa es la tabla que ustedes tienen que ir elaborando por profeta. Y de esa manera ustedes van a tener un cuadro súper ordenado de en qué pasajes bíblicos están, y yo les recomiendo que estos lo vayan marcando en su Biblia. Entonces en la Biblia, en estos pasajes, ustedes van a decir, este rey estaba con tal profeta y en esta época, y así se van ubicando. Insisto que estas cosas que anoté aquí son totalmente al azar, no tengo nada pensado, entonces probablemente, seguro, no son correctas. ¿Ya? Pero ustedes tienen que elaborar esa tabla y me la tienen que entregar. Y eso les va a servir, y van a sentir que los reyes, crónicas, tiene mucho más sentido, que no son simplemente pasar hoja tras hoja, tal rey murió, hizo lo malo delante de Jehová, y surgió su hijo, que hizo las cosas mejor o las hizo peor, y así. Porque uno da la impresión de que esos son reyes y crónicas, pero tienen que relacionarlo con la época y con los profetas. ¿Se entendió esta tarea? Muy bien. Cuarta asignación. Hay un libro que se llama Creciendo en el Ministerio Profético, del autor Mike Bickle. No es un libro nuevo, debe tener unos 20 años, pero para mí fue muy significativo en su época y trabaja el ministerio profético en la actualidad. Porque no solamente queremos quedarnos con lo que pasó hace tantos siglos, sino que queremos ver cómo esto ha entrado en el pacto nuevo, cómo esto se desarrolla en la iglesia. Eso se llama profetismo. Este libro es muy, muy importante. Cuando ustedes lo lean, y está en su famosa carpeta de Dropbox, ustedes lo pueden sacar de ahí, tienen que hacer un reporte de lo que esto significó para su vida, la lectura. No es solamente un reporte simple, sino ya es un reporte de aporte. Bien. Quinta asignación. Hay una prueba de los asuntos introductorios de los profetas 1, del libro 1. Cada profeta tiene una introducción que yo la llamo asuntos introductorios, porque esos asuntos tratan acerca de la vida del profeta, de lo que se sabe de él, trata acerca de la fecha de la composición, de lo que estaba pasando en el contexto, etc. Cada profeta tiene un asunto introductorio. La suma de todos los asuntos introductorios del libro 1 conforma el material para la prueba 1. La suma de todos los asuntos introductorios del libro 2 es el material para la prueba 2. ¿Se entiende? Todo eso hay que poder hacerlo. Dígame. ¿Cuáles libros de profeta Menor son los que incluyen en la 1?
Son 6 y 6. Sí. Y para finalizar, un examen al final del curso que ya no es de los asuntos introductorios, sino del contenido de los temas de los profetas. Y ahí se toman los 12 profetas de los 2 libros. Es una prueba de la que no se salva nadie. Pero, por un acto de misericordia casi sobrehumano, se me ocurrió que pueden reemplazar este examen con un trabajo. Y les puse 2 opciones de trabajo. Pueden escoger uno de estos 2. Si hubiera algún alumno destacadísimo y sumamente aplicado, además de dar el examen, me entrega los 2 trabajos. Porque les va a servir a ustedes. El primer trabajo es comparar la denuncia de Malaquías con el libro de Levítico, leyendo el comentario de Levítico de esta serie de estudios, que es el que salió en este año y que de alguna manera tengo que meterlo en los cursos, ¿ya? Porque creo que es de mucho valor para ustedes. El libro de Malaquías tiene una denuncia contra lo que estaba pasando con los profetas, con los sacerdotes en su época, y entonces es súper pertinente comparar lo que él denuncia con el trabajo original que se designó para los levitas y sacerdotes en el libro de Levítico. Entonces un trabajo re interesante. Y el trabajo número 2 es el uso de Deuteronomio en los 12 profetas menores, que es un trabajo bastante simple en realidad, porque mientras uno va leyendo los profetas, se menciona cada rato Deuteronomio. Entonces es cosa de ir poniendo atención, destacar los pasajes e irlos estudiando en orden y ver, después agruparlos y decir, esta es la manera en que los profetas usan la ley de Deuteronomio y de esa manera la predicaron y de esa manera la exhortaron al pueblo. Así que no es un trabajo difícil, es simplemente metodológico. El primero es mucho más creativo, definitivamente. Pero ambos no son difíciles y son para los que les gusta un estudio más personal, un poquito más largo, pero no el estrés de un examen. Pueden reemplazar el examen por ese trabajo, si lo desean. Si no, hacen el examen. ¿Cómo van? ¿Bien? ¿Suena desafiante? Yo espero que sí, porque son hartas asignaciones, todas chiquititas, pero muy, muy interesantes. Y última cosa, esto es una recomendación, no es parte de las asignaciones, pero es una recomendación que tengo que darles, obviamente, porque es necesaria. Y es que para un trabajo como este es importante conocer un poco más acerca de trasfondo, historia y cosas así. Y entonces es importante que ustedes puedan leer algún libro serio sobre estos temas. Y les recomiendo estos 3, cualquiera de ellos podría servir. El de Los Profetas de Israel, de Leon Wood, es realmente muy bueno. Y lo van a tener en su carpeta de Dropbox, así que si lo quieren usar es realmente muy bueno. Otro que es de John Bright, es más que nada de trasfondos, y también lo tienen en su carpeta. Y es un poco más liberal John Bright, y no me gusta tanto en algunos aspectos porque es más resumido, pero tiene una mirada algo diferente de la que usamos siempre, así que puede ser útil. Y por supuesto, Gleason L. Archer, que ya hemos usado antes y que sigue siendo un excelente material introductorio para todos los libros del Antiguo Testamento, y en particular para los profetas. Contiene poca cantidad de material para leer, así que es súper útil. ¿Qué les parece las asignaciones? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Todo claro? ¿Alguna queja? ¿Súplica? ¿Algo? Muy bien, pues. Entonces, vamos a comenzar con nuestro curso. Y lo primero que quiero que veamos es algo acerca del profetismo
en Israel. Y esto está tomado del curso Antiguo Testamento 2. Así es que espero que hayan traído su libro, porque en el tema profetas de Antiguo Testamento 2, allí vamos a estar usándolo ese material directamente. ¿Qué quiero decirles de esto del profetismo en Israel? Es importante porque no es llegar y meterse a estudiar los profetas. Los profetas fueron personas muy particulares, fueron personas de su época, fueron personas también extrañas para la gente de la época, como son todos los profetas en toda época, ¿no? Pero en aquel entonces tiene además el agregado de que se parecían mucho a los profetas de otras culturas, de otras religiones. Entonces era mucho más sencillo en aquella época que se produjera confusión. ¿Qué es un profeta verdadero? Otro asunto importante es que los profetas estuvieron muy ligados a la ley. Los profetas no predicaban o no profetizaban de cualquier cosa. Ellos tenían un trabajo muy específico con la ley de Moisés en el ambiente del pacto mosaico. En otras palabras, tratar de entender a los profetas del Antiguo Testamento fuera del contexto del pacto mosaico es un error terrible. Y lamentablemente en la iglesia me doy cuenta que se predica a los profetas, poco en realidad, porque yo escucho muy pocas prédicas en otras iglesias, o sé de muy pocas prédicas acerca de los profetas. Pero lo que se predica de los profetas a veces es una exégesis bastante equivocada, porque es pasar directo del Antiguo Testamento al presente como si no hubiera ningún filtro. Y es un grave error, porque ellos estaban en un ambiente muy particular. Entonces, ese ambiente da la explicación de por qué hacían ciertas cosas, por qué denunciaban ciertas cosas y por qué profetizaban ciertas cosas. Los principios tenemos que aprender a traerlos al presente si queremos trabajar los profetas. Y hay diferencias notorias en el ministerio profético del Antiguo Testamento con el del Pacto Nuevo. Por eso es importante estudiar a los profetas. Y necesitamos circunscribirlos en el ambiente de pacto, al que corresponde. Este monte Sinaí, en llamas, que ustedes ven ahí, tiene algo importante que decirnos. Cuando Israel acampaba en las faldas del monte Horeb, o Sinaí, Dios se manifestó de manera sobrecogedora. Si ustedes han leído ese pasaje del Éxodo, estaban en las faldas del monte y el monte humeaba, habían rayos, a lo mejor se veía como esta imagen que está ahí, daba la impresión tal vez de la erupción de un volcán, o tal vez eran muchos rayos y truenos y nubes oscuras, o tal vez salían llamas un poco descontroladas de distintas partes del monte, no sabemos exactamente, pero el punto es que la gente estaba asombrada y atemorizada. Y esa fue la manifestación de Dios que provocó para hablarles por primera vez a su pueblo, al pueblo de Israel, y darles la ley. Él quería hablarles acerca de los 10 mandamientos en particular, que es el tema del pasaje que se estaba tratando en Éxodo, y él quería hacerlo de manera pública, que todo el mundo escuchara. Y eso nos da un aspecto muy particular e importante de lo que estamos diciendo. En el corazón de Dios, Él quisiera que todos sus hijos lo escucharan directamente. De manera que la aparición de profetas es casi la consecuencia de algo que Dios no quiere. Y lo que Dios no quiere es que la gente le tenga miedo y que la gente no quiera escucharlo. Por eso dice acá que con esta manifestación el pueblo tuvo miedo de oír a Dios directamente y le pidió a Moisés que se acercara al Señor y luego les comunicara sus palabras.
Usted lo puede ver en Éxodo 20 y también está repetido en Deuteronomio 5. Este o ese evento marcó el inicio del oficio profético en el Antiguo Testamento. Entonces fíjese qué importante, porque la primera vez que se usa la palabra profeta en el Antiguo Testamento se usa en relación con Abraham, no con Moisés. Y se usa en un momento en que Abraham es llamado para orar por una persona y específicamente orar por sanidad. Así que ya empezamos a ver una relación muy interesante de profeta con manifestaciones sobrenaturales. Pero cuando comienza el oficio profético del Antiguo Testamento es con Moisés. Y comienza por el miedo del pueblo. El pueblo no quiere, no se atreve a escuchar a Dios. Y le pide a Moisés, anda tú, escucha tú a Dios, porque estar delante del Señor requiere una santidad de la cual nosotros tememos no estar en condiciones, y entonces acercarnos a ese fuego consumidor puede significar nuestra muerte. Y la verdad es que tenían razón. Entonces dijeron, paga tú el costo de la santidad, acércate tú a Dios y tráenos el mensaje. De manera que ese es el origen del ministerio profético. Dios quiere hablarle a su pueblo, pero el pueblo no quiere oír o teme oír. Pero considere lo siguiente. La respuesta de Moisés, no en ese evento, sino después cuando Moisés va a colocar ayudantes y escoge a los 70 ancianos y se produce un fenómeno de que un par de ancianos se quedaron en el campamento, no se sabe por qué, a lo mejor estaban enfermos, a lo mejor se atrasaron, lo que sea, pero se quedaron en el campamento y el Espíritu Santo vino igual sobre ellos, porque ya habían sido escogidos, habían sido nombrados, y el Espíritu Santo es el Espíritu que tenía que venir sobre estos hombres, pero ellos iban a ser usados como ayudantes de Moisés en términos de ser jueces para la nación, no profetas. Y sin embargo vino el Espíritu Santo, y cuando vino el Espíritu Santo, dice la Escritura, que ellos alababan al Señor, profetizaban. Mire qué interesante. ¿Qué pasa cuando viene el Espíritu Santo sobre una persona? Desde el punto de vista bíblico, profetiza. Y qué notable esto, porque, como dije, ellos no habían sido escogidos para ser profetas. Entonces piénsenlo un poco más amplio. ¿Qué necesita alguien que enseña la palabra? El Espíritu Santo. ¿Qué necesita alguien que recibe a las personas los domingos en la mañana? El Espíritu Santo. ¿Qué necesita alguien que está adorando adelante? El Espíritu Santo. Y cuando estamos llenos del Espíritu Santo, ¿qué es lo que Dios piensa que hacemos? Profetizamos. Por lo tanto, la palabra profetizar tiene que ser algo más amplio que dar un augurio acerca del futuro. Y eso es lo que queremos empezar a descubrir acá. ¿Ya? La respuesta de Moisés a Josué, que le vino diciendo, Señor, están en el campamento profetizando, impídeselos. Y Moisés le dijo, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Moisés entendió con claridad el deseo de Dios, que todos se pudieran acercar a él, que todos le escucharan directamente. Moisés está diciendo con estas breves palabras, el ministerio profético es un subproducto no necesariamente deseado por Dios, sino la consecuencia de que el pueblo en general no quiere o no se atreve a escuchar a su Dios. Escuchar a Dios tiene un costo. Los profetas están dispuestos a pagarlo. No todo el pueblo está tan dispuesto. ¿Se ve? Y cuando Dios piensa en la era soñada, que es la era de la iglesia, la era del pacto nuevo,
el Señor profetiza a través del profeta Joel, o sea, pleno Antiguo Testamento, dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ese ha sido el deseo de Dios siempre. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, todos. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. O sea, en la iglesia los dones de revelación fueron derramados ampliamente. Eso es lo que trata de decirnos el profeta Joel, vislumbrando la época por venir. Y cuando viene el día de Pentecostés, eso es exactamente lo que ocurre. ¿Se ve? Vicky. Mi pregunta es, ¿el hecho de que el pueblo no quiera oír o teme oír, tiene relación con el hecho de la caída propiamente tal? De que al cometer pecado frente a Dios, la reacción del hombre fue huir y esconderse y temer, y de ahí nace este no querer escuchar, pensar que existen otras personas que lo pueden hacer en ese tiempo, porque ahora se supone que nosotros tenemos una relación directa con Dios. Vicky, tú dijiste varias cosas y que son todas reinteresantes, pero están un poquito desordenadas. Permíteme juntarlas un poquitito. Tú mencionaste que este temor por escuchar puede tener que ver con la caída, por supuesto. ¿En qué sentido tiene que ver con la caída? Lo primero que vivieron Adán y Eva cuando pecaron es que fueron expulsados del huerto y se dieron cuenta que había querubines que les impedían el paso para el árbol de la vida. Y entonces ellos entendieron un principio que de ahí en adelante se vive para todo ser humano. Llegar a Dios no es tan sencillo, porque nos expulsó de su presencia. Por lo tanto, estar en la presencia de Dios no es automático para el ser humano. Requiere un regreso. Y fue Dios el que hizo el camino para el regreso, porque si no, nadie puede llegar a su presencia. Una segunda cosa que descubrieron los antiguos es que llegar a la presencia de Dios requiere de sustitución. Y que sin esa sustitución simplemente no es posible. Pero que además de la sustitución tenemos que llegar en buenas condiciones, que es, en términos de una sola palabra, es santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. O sea, entrar a la presencia de Dios se tornó peligroso. Aún para los sacerdotes. El primer ejemplo, Nadab y Abiú, trataron de entrar a la presencia de Dios en malas condiciones en Levítico capítulo 10 y fueron consumidos por el fuego de Dios. O sea, entrar a la presencia de Dios es peligroso para el ser humano. Pero lo anhelamos y Dios lo anhela. Entonces Dios nos da el camino y nos dice las condiciones. Y si nosotros de verdad queremos, usamos el camino que Dios nos da. Porque si intentamos un camino alternativo, no va a funcionar y es hasta peligroso. Entonces los antiguos, todo el Antiguo Testamento, habla de la adoración, que básicamente es estar en la presencia de Dios, como el temor de Jehová. Porque entrar a la presencia del Señor sin temor es ser un iluso. ¿Me entienden? Así que todo esto que tú dices, claro que tiene que ver. Pero, ojo que el hecho de estar en el nuevo pacto no significa que Dios haya cambiado. Significa que el sustituto es demasiado extraordinario. Significa que la sustitución nos permite entrar en unas condiciones que el antiguo jamás habría soñado. Pero no significa que se hayan rebajado las normas, o sea que ahora se puede entrar a la presencia de Dios sin santidad. Y que se pueda profetizar sin el Espíritu Santo. Y tampoco significa que por tener al Espíritu Santo, como es la norma, digamos, del pacto nuevo, entonces es automático que el Espíritu Santo nos llena, nos controla y profetizamos. Nos damos cuenta que no es así. Por lo tanto, las características y prerrogativas del pacto nuevo, siendo mayores, requieren de las mismas características y
condiciones del pacto antiguo. Y por eso es tan importante estudiar este pacto antiguo que nos enseña acerca de lo que tenemos y lo que somos. ¿Voy siendo claro? Bueno, un par de cosas más y hacemos un break. Hablemos sobre el significado del verbo profetizar. Hay 3 palabras en el Antiguo Testamento que se usan para referirse a profetas. Una es la palabra, el verbo nabá, que es generalmente el que se usa y se traduce profetizar, y de donde viene la palabra nabí, que significa profeta. Otras 2 raíces son la raíz raá y razá. Ambas significan ver, y de esas palabras entonces aparece roé, que significa vidente, y josé, que es la palabra adivino o vidente. Y solamente se usan 18 veces en el Antiguo Testamento. Sin embargo, la palabra nabá y nabí en total suman 600 veces en el Antiguo Testamento. Así que definitivamente es la palabra más frecuente. Se traduce profetizar y el otro profeta. Muy bien, sabemos cómo se traduce, pero ¿qué significa eso? ¿Qué pretende decir la Escritura cuando nos dice alguien está profetizando? Si ustedes miran el trabajo que hice en Antiguo Testamento 2, con un poco más de calma, bueno, van a ver algunas cosas interesantes, pero quisiera resumírselo porque no hay tiempo para todos los detalles. El resumen, desde mi perspectiva, es que el profeta es uno que habla fervorosamente en lugar de Dios o como representante de Dios. Incluyo esto fervorosamente porque da la impresión de que la palabra nabá viene de una raíz que significa burbujear, como el agua que está hirviendo. Entonces es algo que está brotando del profeta y prácticamente no puede sujetarlo, ya tiene que decirlo. Es una cosa, entonces un profeta que hable así metódicamente, ¿no es cierto? Como Neruda hablando sus propios poemas. No. Un profeta es un tipo fervoroso, un hombre que está apasionado y que va a llevar una profecía adelante. El verbo al menos da esa impresión. Lo que incluye el elemento revelatorio, la expresión fervorosa en alabanza, porque muchas situaciones de alabanza se les llama profetizar y muchas situaciones de profetizar se llaman alabanza. Hay una forma intercambiable del verbo, de las palabras, del ambiente, que es muy interesante. Y también de predicación, la predicación fervorosa, con un gran impulso, también se le llama profetizar, y además otras manifestaciones de carácter sobrenatural como señales. Es sumamente interesante. Así es que profetizar, tiene que ver con una persona que es dotada por Dios para hacer algunas cosas donde se usa su personalidad, donde se usa sus características, su idioma, sus conocimientos, pero que lo superan. Habla como representante de Dios y de una manera extremadamente fuerte, apasionada, comprometida. Algunas de las profecías que se dieron, Dios escogió que fuesen canónicas, significa que fuesen puestas por escrito y quedaran para la posteridad, pero no todas, a pesar de que fuesen palabra de Dios. Y eso lo veremos en un ratito más. ¿Alguna duda antes de ir al break? Sí, aún se profetiza hoy, claro que sí. ¿Puede ahondar un poquito más en esta dinámica que existe entre la predicación y la alabanza cuando se profetiza? Es un estudio en sí, es un estudio precioso, un estudio que he llevado por varios años haciendo de a poquito, descubriendo cosas. Es un estudio que tiene que hacerse si uno quiere hablar de alabanza,
definitivamente, y que a pesar de que llevo bastante tiempo trabajándolo, no tengo todo suficientemente clasificado como para decírselos en términos fáciles. Pero lo que sí puedo decirles es que la alabanza era la característica del ambiente de la profecía. Y prácticamente los profetas estaban ligados a la música. En otras palabras, las compañías de profetas establecían momentos de adoración y de música mientras se producía la profecía. La alabanza misma era considerada profecía. Entonces era tan intercambiable como que profetas se estimulaban mediante la alabanza, mediante la música, antes de profetizar, y que en el templo, cuando se alababa, se estaba considerando un ambiente profético y que era totalmente normal y natural que de allí surgiera una adoración, una alabanza espontánea, a pesar de que había una liturgia, y que surgiera también palabra del Señor y que esto fuera conducido por el Espíritu Santo. Entonces, en el Antiguo Testamento se ve esto con extraordinaria claridad. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, resulta como claro, obvio, cuando Pablo en Efesios, por ejemplo, dice, sé lleno del Espíritu Santo y entonces hablen, ¿no es cierto?, con salmos, con himnos, con cantos espirituales. Él está diciendo, hagan lo que ustedes saben de nuestra tradición, de lo que hacíamos por siglos atrás, cuando venía el Espíritu Santo. Si eso es lo que hay que hacer, eso es la vida de alabanza y adoración. Por lo tanto, nuestra alabanza debiera ser extraordinariamente carismática. Eso es básicamente lo que les puedo resumir muy en breve de este gran tema, que es un tema en sí mismo. Quizás se me ocurre un ejemplo del libro de los Salmos, que hay una relación entre alabanza y profecía. Muchos salmos no son proféticos, entonces eso conjuga muy bien lo que tú has dicho del tema de la alabanza, de la adoración con la profecía. Sin duda. Es muy posible que algunos salmos surgieran en ese ambiente. Es muy posible que algunos salmos que se elaboraran como liturgia y llevaran estas características de palabra de Dios, fuesen acompañados con música y esta música provocara además este ambiente carismático. Es muy posible que durante una liturgia normal, la entonación, cualquiera de las tantas cosas que se hacían con los salmos, se tuviera además una música permanente, constante, con ciertos ritmos muy enfocados en la percusión, y de esa manera se esperara que surgiera no tanto el canto, porque lo que nosotros conocemos como canto tiene mucho de una melodía, mientras lo que ellos entendían por canto es más bien una especie de poema que siguiera un ritmo constante, que se pudiera seguir mediante una percusión o algunos instrumentos de cuerda. ¿Me entienden? Pero es ese tipo de canto inspirado, carismático, lo que ellos entendían por alabanza y que está muy ligado a la profecía definitivamente. ¿Ya? Pero bueno, nos cambiaríamos de tema si seguimos por ahí. Es un gran estudio, se los recomiendo de todas maneras. Vamos a un break, a tomar un cafecito, nos despertamos bien y volvemos.